Primero una historia breve, y es la siguiente. En el año 2015 llegó una carta de Otoniel, en la que proponía un diálogo con Juan Manuel Santos. Yo se la entregué al presidente de ese momento, comenzó un proceso. El Clan del Golfo designó 3 voceros y comenzamos ese camino. La primera exigencia del gobierno era que el Clan del Golfo, ante el fiscal general de la Nación, primero fue el fiscal encargado Perdomo y después Néstor Humberto Martínez, hiciera una narración lo más detallada posible de qué era como organización. Yo estuve en la reunión en la que ellos relataron qué son, una organización supremamente poderosa, miles de personas, que tiene una combinación muy extraña de historias, lo que fue el EPL, lo que fueron los paramilitares y lo que son ellos hoy. Una base social, cierto tipo de ayudas asistenciales a las comunidades donde están, unas relaciones un poco clientelares también, y obviamente pues también de control. Y en un momento recuerdo que uno de sus voceros dijo: bueno, a ver, doctor Néstor Humberto, para que usted entienda bien qué somos, nosotros somos como la DIAN. Nosotros somos una DIAN que le cobra a los narcotraficantes tener bodegas, insumos, precursores químicos, laboratorios, cuidar los cultivos. Tenemos 2 puertos por donde sale la cocaína, y esa DIAN tiene otra DIAN encima, que es la de las fuerzas militares. Entonces nosotros también tenemos que pagar un impuesto. Bueno, el proceso avanzó. En una de las reuniones que teníamos ahí con el presidente Santos, un ministro se me acercó y me dijo: ay, pues a mí me da ternura de ver su ingenuidad, que cree que eso se va a poder sacar adelante, porque este proceso tiene muchísimos enemigos. Hay militares que no les interesa para nada que se desmovilice el Clan del Golfo. Y efectivamente eso ocurrió. Estuvimos a un ápice de lograr que 1000 hombres junto a Otoniel se entregaran en guarniciones militares. Pero se hizo hasta lo imposible para evitarlo. Y algún día habrá que escribir sobre ese episodio tan doloroso en el cual miles de vidas se hubieran podido ahorrar, entre ellas la de los líderes sociales que han sido asesinados por el Clan del Golfo. Entonces ese camino es el correcto. Hay que hacer un proceso, hay que hablar con ellos, hay que hablar con la oficina de Envigado, hay que hablar con todos los sectores que quieran, no en una negociación, esa es con el ELN, pero sí en un proceso de diálogo para lograr lo que hemos dicho y lo que le hemos puesto el nombre de paz total. Así que en nuestra propuesta programática, que no quepa duda, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desactivar ese tipo de factores mediante el diálogo y mediante no una política exclusivamente penal y de persecución penal. Ese es el gran cambio que no se quiere que se dé en Colombia. Cuando yo digo que la ideología de la seguridad es una ideología de Estado, es que le temen a que pueda haber realmente éxito por la vía de los diálogos y que se desactive la máquina de las cárceles, de cada vez un aparato militar más grande, de tener paramilitares en todos los resquicios del país, de tener una inteligencia que se nos mete pues en nuestros hogares, en fin. Ese es el cambio que vamos a nosotros a lograr con un gobierno distinto. Y mi segundo comentario es con relación a los jóvenes. Yo comparto plenamente el llamado de que los jóvenes no deben renunciar a su rebeldía, a ser críticos, a no dejarse convencer y no dejarse timar, pero al mismo tiempo hago una acotación sobre esa pedagogía a la cual nos invitaba Susana. Y es que hay que diferenciar claramente el escepticismo y la crítica frente a las instituciones
a la corrupción política, a los partidos tradicionales, a los liderazgos tradicionales y el apoliticismo. Es decir, son dos cosas distintas. La política se puede ejercer de manera honesta. La política puede transformar las sociedades. Y la mejor prueba de que eso es así es que hay miles de nuestros dirigentes, mujeres y hombres, de los mejores, a los cuales hay que ir a visitar a los cementerios. Porque fueron tan coherentes, tan incomprables, que tuvieron que asesinarlos para que no pudieran seguir adelante. Y eso se lo tenemos que decir a los jóvenes. Hay que recordarles quién fue Bernardo Jaramillo, quiénes han sido todas las generaciones de lideresas y líderes sociales que han muerto en este país por sacar adelante unas ideas. Entonces, el problema no es contra la política en general, es contra cierto tipo de políticas y de políticos. Y esa diferencia hay que lograr que la gente joven la entienda bien y que no descarte la política como una forma efectiva, eficaz, tal vez la más eficaz de transformar la realidad social y económica, cultural de este país. Así que esa invitación, y eso hace parte, por supuesto, de un acceso a la información, pero aquí sí debo decir que más que nosotros darle clases a los jóvenes de cómo romper el cerco informativo, más bien tenemos que aprender de ellos cómo se manejan las redes sociales y organizarnos bien con los jóvenes para que ellos sí nos den cátedra de cómo podemos tener una mejor comunicación alternativa. Los que tenemos un poquito más de años y alguna experiencia en algunas cosas, también podemos aprender mucho de los jóvenes, y de eso se trata, de una pedagogía mutua. Bueno, muchas gracias. Yo les pediría que nos tomemos la foto que me parece con representantes para que puedan ser elegidos efectivamente y sean congresistas, ahí sí honorables, no como los que hay tanto, y honestos, porque no basta con ser honorable, sino hay que ser honestos en el próximo Congreso de la República. Necesitamos además que los jóvenes, las y los jóvenes, voten. Hemos visto en estos días un ejemplo que nos debe llamar a recapacitar y pensar. Ocurrió no aquí en Colombia, ni queremos que desaparezca solamente el SMAT, ni queremos que haya un servicio social para la paz, para que muchos jóvenes puedan no tener que optar por el servicio militar obligatorio. No queremos simplemente depurar las fuerzas militares, no queremos simplemente cambiar los aparatos de inteligencia y contrainteligencia. Nosotros queremos que todas esas reformas se inscriban en una reforma fundamental, que es la del Estado colombiano en su conjunto, para que deje de ser un Estado militar y se convierta en un Estado civilista. Queremos que la orientación principal del Estado no sea encarcelar a la gente, no sea crear más cárceles para infestar y apiñar allí a seres humanos como si se tratara de una especie de botadero de basura. Queremos una orientación totalmente distinta, en la que la prioridad del Estado sea precisamente crear condiciones para que no haya lugar a la violencia en todas sus formas, y para que la principal ideología, porque yo no estoy de acuerdo con que la seguridad nacional y el enemigo interno sean doctrinas del ejército o de la policía, son ideología de Estado, que esa ideología con la que nos han perseguido, asesinado, desaparecido en todos los niveles del Estado colombiano, dé lugar a una verdadera ideología o un presupuesto del Estado como un Estado que corresponda a lo que dice la Constitución, un Estado de derecho y un Estado social de derecho, y yo agregaría un Estado democrático de derecho. Sin que Colombia deje de ser una, entre comillas, democracia militar y se convierta en una democracia civilista, no podremos producir el cambio que queremos. Y ahí voy con el segundo asunto de un programa nuestro, que no es, estos dos no son los únicos temas, por supuesto, pero son esenciales. Es el de una política de paz total. Nosotros hemos pedido que el pacto histórico impulse una política de paz muchísimo más ambiciosa de todas las políticas que se han hecho, y que no consista solamente, aunque sí es
renglón importante de esa política en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, por supuesto, pero también en unos diálogos exitosos con el Ejército de Liberación Nacional, y una política que le abre la posibilidad a las bandas criminales, a las organizaciones paramilitares y a otros factores de violencia, grupos narcotraficantes, a que se puedan acoger a modelos de justicia que permitan una transformación total, totalizante, global, simultánea del estado de violencias de sistema que tenemos. Entonces, para semejantes propósitos requerimos algunas condiciones de gente tan capacitada, tan probada en las luchas sociales.